el pose un poco filmando parada en la puerta de la boutique. Yo me presentando, tal vez palpitando lo que sentía cerca de ti. Te vi a los ojos, te dije sonriendo, qué chica tan linda que venden aquí. Sin molestarla, intentaría hasta comprarla, no con dinero, sí con cariño, nunca dejarla. Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo, recorriendo calles de acuerdo de ti. Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo, yo nunca me olvido de aquella noche. Yo nunca me olvido de aquella noche. Aprecio para el señor Pedro García de parte de Carlos y también de parte de Manuel, Enrique y Juan Carlos y de toda la familia que lo extraña. Allá en Estados Unidos también están celebrando con una cervecita bien heladita para recordar los 100 años del señor Pedro García, que la está pasando muy bien. Hay muchas personas, todas las generaciones están por distintos lugares del mundo y llaman a esa hora de la noche para escuchar la voz de aquellos familiares y expresarle un saludo cordial al señor Pedro García Alor, porque la tecnología es así rápida y sencilla, al instante nomás nos comunicamos con muchos familiares del señor Pedro García y ellos llaman a cada instante para demostrarle todo su aprecio y cariño, para decirles que ahí estamos presentes todos los familiares y también gustosamente cumpliendo también sus 100 años el señor Pedro García al lado de muchos amigos y muchos familiares. De salud no se encuentra presente, pero un saludo a la distancia y con mucho amor y mucho aprecio para su hermano. Saludos también de parte de la señora Efigenia García Alor. Y continuamos. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía, que no me deja mentir. Juez de paz del distrito de Vegeta, presente también en esta gran reunión. Vicky García Guerra, juez de paz, se encuentra con nosotros también para pasarla bien en estos 100 años del señor Pedro García Alor. Hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Hay amor divino, pronto tienes que volver a mí. El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor. Quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón. Como te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo que volver a mí. Yo te quiero y te tengo que esperar. Es el destino que llega hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Hay amor divino, pronto tienes que volver a mí. El dolor es fuerte y lo soporto. Se encuentra presente en esta gran noche. A partir de las 12 los invitamos a todos ustedes a aquí ver este gran acontecimiento artificial, un gran castigo para todos ustedes, celebrando los 100 años de don Pedro García Alor. Vamos a continuar con más música. ¿Qué les parece, amigos? Con la orquesta Isaac Gutiérrez. Estamos en esta gran noche y lo que han escuchado no es nada para lo que viene más adelante. Todo un cargamento de música para pasarla muy bien y celebrar los 100 años de don Pedro García Alor. Fuerte los aplausos, que se escuchen esos aplausos. Fuerte las palmas para Hacia Pedro don García Alor. Pedrito García Alor, es alcalde de Vegeta. Ajá. Vamos a continuar, amigos. A bailar, por favor, a bailar. Y ahí, gente, Chile, salsa. Salsa, la gente del presidente.
los nietos Pedro y Verónica García Fusco. Saludos desde los Estados Unidos, de su hijo Carlos y Gloria García, así como de sus nietos Jesús, Patricia y Pamelita. El saludo también desde Estados Unidos, de su nieto Enrique García, Isaura y sus hijos Eric y Diana. Saludos, saluden ahí a toda la cámara, porque este recuerdo se va hasta Estados Unidos. El tamalito también habrá que llevarlo a Estados Unidos, ¿ustedes qué dicen? O el chanchito. Ojalá que todavía alcance para enviarle a nuestros amigos quienes se encuentran en el extranjero. Muchos familiares desde Estados Unidos también mandan sus saludos en estos instantes, y todo esto lo estamos grabando para enviarles a todos sus familiares de don Pedro García Alor. Con ella sueña dormir en la arena, porque la adoración de la sabana. Con ella sueña dormir en la arena, porque la adoración de la sabana lo acompaña siempre un lucero. Cuando va cantando el vaquero, a la espalda tira el sombrero. Cuando va cantando el vaquero. Ahí estamos con sus familiares, están tomando ahí unas pequeñas fotos para el recuerdo. También estamos contando con la filmación respectiva. Saludos para toda la gente del laboratorio fotográfico Cóndor. En esta noche también los señores de la empresa Live Pride nos dan su servicio en juegos pirotécnicos. Esto viene a partir de las 12 en punto de la noche, donde el cielo de Bébeta se podrá alumbrar para decirle feliz cumpleaños, querido Pedro García Alor. Eso viene. Con el muelle del corazón, lo que baila caliente, lo que suena el tambor. Isaac Gutiérrez. Chilanga le echó voluntana, le hincha los pies. Molina y cinco le dio borondongo le dio Bernabé. Una vez le pegó a Mochilanga, le echó voluntana, le hincha los pies. ¿Por qué fue que Songo le dio borondongo? Porque borondongo le dio Bernabé. ¿Por qué borondongo le dio Bernabé? Porque Bernabé le pegó a Mochilanga. ¿Por qué Bernabé le pegó a Mochilanga? Porque Mochilanga le echó burundanga. ¿Por qué Mochilanga le echó burundanga? Le echó burundanga y le hincha los pies. ¡Y las palmas arriba! ¡Y sonriendo a la cámara! ¡Sí! ¿Por qué fue que Songo le dio borondongo? ¿Por qué Borondongo le dio Bernabé. ¿Por qué borondongo le dio Bernabé? Porque Bernabé le pegó a Mochilanga. ¿Por qué Bernabé le pegó a Mochilanga? ¿Por qué Mochilanga le echó burundanga. ¿Por qué Mochilanga le echó burundanga? Le echó Burundanga y le hincha los pies. ¿Qué digo? A Bernabé le pide el amor. Le pide el humano porque sus hermanos se viven mejor. A Bernabé le pide el amor. Le pide el humano. Aplausos. Orquesta Isaac Gutiérrez para hacerlos bailar durante toda esta noche. Más adelante estaremos con un gran castillo de fuegos artificiales para todos ustedes, nuestro público que se ha dado cita para hacer... Acá nomás, amigo. Acá, por favor, para que se escuche. Sí, ok, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Desde acá nomás, Siéntate señor. Señor Pedro García Alor, señores y señores presentes, ante todo reciba usted el saludo a nombre de la institución Centro Humanitario Sport Victoria. La verdad que para mí es un alto honor
a la edad que tengo, presidir esta institución que algún día usted, un 9 de junio, se reunió con varios de sus amigos a la edad de 18 años usted, constituyendo la institución victorista un 29 de julio del año 1923. Como le vuelvo a recalcar, es un alto honor para mí, con mi junta directiva presente, hacerle este presente para su trayectoria victorista de usted. No tengo palabras para explicarle, porque si por usted no hubiese sido, los victoristas de hoy no existiéramos. Fue su idea, conjuntamente con varios amigos suyos, quienes formaron esta institución, y la que hoy día, después de 82 años de creada, sigue presente con varios jóvenes que seguimos llevando esas ideas que algún día usted la dejó escrito, porque usted fue el primer secretario de la institución victorista. Señor Pedro García, reciba usted a nombre de la institución. Voltea el plato, y ponte de costado para la cámara y ponte de costado, por favor. Reciba usted este plato. Mano. A nombre- Ahí, quédate ahí un ratito, por favor. No, que hable primero. Primero mando. Hablando. Espero que lo conserve al menos en un rincón de su hogar, que nosotros, con mucho esfuerzo, se lo digo, con mucho esfuerzo y sacrificio, hemos obtenido este plato, pero será pequeño, pero con mucho corazón, con mucho cariño, para uno de los hombres que ojalá Dios le dé más vida y nos pueda seguir acompañando. Porque yo le recuerdo que hace 2 días atrás, en la ceremonia por aniversario de nuestro 82 aniversario, esto estuvo presente. Señor Pedro García, mil felicidades. Me encuentro completamente agradecido en la forma como usted presenta en favor de mí, por el hecho de ser uno de los primeros fundadores del Club Sport Victoria. En el año, más o menos, no me acuerdo, 69 creo que fue, 80 por ahí, pero más o menos. Fue uno de los primeros jugadores y el primer jugador también de ahí Victoria. Nosotros hemos jugado bastante, bien considerado, con un cariño bastante cordial, para el cual todos mis jugadores que me acompañaban aquí en aquella fecha, toditos han fracasado. No tengo ningún compañero ya de juego, ninguno, toditito ya. Un homenaje corto, un día de 1 minuto, en comparación por los tantos descansos que hoy día ellos descansan. Muy agradecido, señores. Recibo con todo gusto el homenaje de clase. Gracias. También a esta hora de la noche vamos a ceder el micrófono correspondiente para unas palabras de agradecimiento al doctor Pedro García Collantes, en representación de los 3 hijos. Adelante. ¡Fuertes los aplausos! Querida concurrencia, querido papá.